Saludos y bendiciones familia en Cristo. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Les saluda su amigo y hermano Eric y bienvenidos a nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Y con la ayuda del Señor vamos a nosotros enfocarnos simplemente en los primeros tres versículos. Si tiene su Biblia, por favor, acompáñeme. Estamos en el Apocalipsis, en el capítulo 1. Vamos a leer los versículos 1 al 3 y iniciaremos nuestro estudio. Entonces, dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Ahora, nosotros, si bien recuerdan, la semana pasada hablé en la introducción acerca de que la antigua palabra griega traducida a revelación es apocalipsis, en la cual la traducción al español es apocalipsis. Y la palabra sencillamente significa una revelación, quitando el velo. Entonces, ¿qué es lo que revela el libro de Apocalipsis? Esa es la pregunta que vamos a responder. ¿Qué es lo que revela este libro? Bueno, es la revelación de Jesucristo en el sentido de que le pertenece a Él. Esta revelación le pertenece a Cristo. Él es quien hace la revelación. Él hace la revelación y también es la revelación de Jesús en el sentido de que Él es el objeto revelado. Jesús es la persona de la cual este libro revela y de inmediato se nos da la verdad más importante que podemos encontrar en este libro. Si este libro nos muestra el anticristo, claro, nos muestra el juicio de Dios que vendrá a la tierra, claro, el juicio final que habrá para todo ser humano, sí, también la calamidad que vendrá en los sellos, en las trompetas, en las copas de ira. Nos muestra el misterio de Babilonia con todo detalle, claro, contiene esta información, pero más que todo es la revelación de Jesucristo para nosotros. Si vamos a agarrar o entender algo, si podemos lograr entender todo lo demás, pero fallamos en ver a Jesús en este libro, entonces realmente no hemos visto el libro de Apocalipsis. Porque no es tanto desde la bestia, la marca, el anticristo, el dragón, los siete sellos, los siete trompetas. La figura importante, el protagonista de este libro es nuestro Señor Jesucristo. Es la revelación de Cristo y la revelación acerca de Cristo. Entonces, hay una palabra, hay una frase ahí que vemos en el versículo 1, dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Cuando Juan dice que estas cosas deben de suceder pronto, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Qué tan pronto es pronto? ¿Qué tan cerca es cerca? Pronto y cerca, en verdad, cuando los consideramos son términos relativos, um, esta es la línea del tiempo de Dios y no del hombre. Recordemos que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Para nosotros pareciera una eternidad, pero para el Señor puede, eh, él no está, ¿cómo se puede decir? El tiempo no puede contener al Señor. Él obra de una manera perfecta. Y cuando nosotros como seres humanos, seres finitos, consideramos las cosas, vemos el tiempo, estamos nosotros en cierto sentido afectados por el tiempo. Dios no. Entonces tenemos que entender eso es muy importante, que a la luz de todo esto,
el libro de Apocalipsis, esta es la línea del tiempo de Dios y no de nosotros los seres humanos. Entonces, si consideramos la palabra pronto, es la antigua frase en el griego que significa rápidamente o de golpe. ¿Qué va a suceder? Iniciando rapidez de ejecución después de que el inicio tome su lugar. Entonces, la idea no es que el evento pueda ocurrir pronto, pero que cuando suceda será repentino. Entonces, cuando inicie, ¿verdad? El arrebatamiento de la iglesia, las cosas van a suceder de una manera repentina, de una manera como de golpe, rápidamente. Entonces, en cuanto a eso es lo que se refiere las cosas que deben de suceder pronto. Y nosotros podemos decir, oh, bueno, ya han pasado años y años y siguen con lo mismo. Pero sabemos una cosa que es cierto, la venida del Señor, el arrebatamiento de la iglesia, es algo inminente, algo que no hay forma de detenerlo, no sabemos cuándo va a ocurrir, pero cuando ocurra, todo empezará a suceder de una manera repentina. Versículo 2 dice, el cual dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio. En este pasaje podemos ver que Juan está entendiendo que este libro era, era parte de la Sagrada Escritura del Señor. Es más bien la palabra de Dios. Él no miró esto como la visión de Juan, la revelación mía propia. Yo de repente, no, él no se imaginó, él no consideró o de la nada surgieron esto de su propia persona, sino más bien entendió que esta era de parte de Dios, esta era una palabra de Dios, ¿verdad? Entonces por eso él dice, yo doy testimonio de esta palabra que no mía, sino de la palabra de Dios, y más bien testifico el testimonio de Cristo y de las cosas que yo mire en las visiones que el Señor le dio a Juan. Más bien él sabía que esta era una santa escritura porque él mismo dice, esta es una revelación de parte de Dios. Él sabe que venía del Padre por medio de Jesús y no de un simple ser humano. No era una persona que se acerca a él y dice, mira, te doy esto, esto, esto y mira, pum, no. Dios mismo se lo reveló a él. Él recibe este mensaje por medio de un ángel que le da el mensaje de Dios y le muestra las cosas que deben de suceder pronto. Entonces, él la considera y la llama palabra de Dios. Doy testimonio de la palabra de Dios. Así como en el Antiguo Testamento los profetas decían, traigo una palabra de Dios, así dice el Señor. Y hablaban en nombre del Señor y daban el mensaje, no el mensaje de Isaías, no el mensaje de Ezequiel, no el mensaje de Elías, de Eliseo, no el mensaje de Samuel, daban el mensaje de Dios. Estos eran videntes, estos eran profetas que hablaban lo que Dios les dijera, que lo que Dios les decía, que hablasen. Y igualmente Juan, retomando eso, considera, yo simplemente soy el mensajero, no es mi mensaje, este mensaje es de Dios y yo solamente vengo a darles este mensaje. Versículo 3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guarden las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Entonces, una cosa que vemos aquí es la bienaventuranza, el que lee. Bienaventurado es la persona que lee y que guarda las cosas que están escritas en este libro. El libro de Apocalipsis nos ofrece una particular y única bendición a toda persona que lee y guarda el mensaje de este libro. Bienaventurado, dichoso es tal persona que no solamente lee lo que está en este libro, sino que lo guarda, lo pone por obra en su vida.
Esta es la primera de 7 bienaventuranzas dentro del libro de Apocalipsis. Las que siguen están en el capítulo 14, versículo 13, capítulo 16, verso 15, capítulo 19, versículo 9, capítulo 20, verso 6, capítulo 22, versículo 7 y capítulo 22, versículo 14. Las 7 bienaventuranzas que encontramos, esta es la primera de las 7 que encontramos en este libro. Ahora, debido a que um, se descuida el libro de Apocalipsis dentro de lo que es entre los creyentes, las personas que se dicen ser creyentes, muchas personas pierden la bendición, muchas personas creen que solamente los fanáticos quieren profundizar en este libro. Si tú quieres profundizar en este libro, estás loco. Así cree mucha gente y honestamente no es así. Um, el no querer estudiar y profundizar en este libro es perderse de una bendición que Dios tiene. Por eso, por lo tanto, Dios lo ha puesto en el canon bíblico, lo que es la revelación completa de Génesis al libro de Revelaciones. Dios mismo, ¿verdad? Decidió de esa manera darnos, declararnos, revelarnos, remover el velo acerca de esto que se describe en el libro de Apocalipsis. Entonces, bienaventurado es toda persona que lea este libro y la ponga por obra. Esta es una realidad. Esto es algo maravilloso. Ahora, afortunadamente, Juan no dice que debemos entender todo el libro de Apocalipsis para ser bienaventurado. No, no, no. Hay ciertas cosas difíciles en este libro y vamos a enfrentarnos mientras vamos avanzando en los capítulos, en ciertos pasajes. Va a haber cosas difíciles y donde yo honestamente no puedo dar alguna interpretación, no puedo, no, yo digo, mira, la verdad no estoy muy seguro, pero la interpretación más común o más probable que se cree es esta. Entonces hay pasajes en este libro que es tan difícil, los cuales solamente pueden ser entendidas mientras miramos hacia atrás a las profecías cumplidas. Nosotros vamos al Antiguo Testamento, lo que se ha ido cumpliendo, y por eso es que el Antiguo Testamento complementa el Nuevo Testamento. Ahora, algunas personas creen el día de hoy y el Antiguo Testamento ya ha expirado, ya está pasado, ya está caducado, no lo estudien, se van a confundir. Para entender el Nuevo Testamento necesitas el Antiguo Testamento. Para poder entender el libro de Hebreos necesitas leer y estudiar el libro de Levíticos, en la cual pues, se puede comprender mucho mejor el libro de Hebreos. Y para nosotros poder entender lo que se habla, porque el Antiguo Testamento es una sombra de lo que venía en la persona de Cristo, y cuando Él llega, Él es el cumplimiento de todo lo que se profetizaba. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y la estudiamos y lo leemos y estamos viendo sobre los personajes de David, Moisés y Elías, ellos y Josué, ellos son sombras de Cristo, representantes de Cristo, apuntando a algo mejor. Entonces, Moisés fue un gran profeta, pero Cristo es mayor. Elías fue usado poderosamente por el Señor, pero Cristo es mayor. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que entender. No vamos a entenderlo completamente, pero hay que procurar decirle al Señor que nos ilumine. Hay que nosotros desear estudiar esta palabra y entender lo maravilloso que Dios nos revela en este libro, hablándonos no tanto del terror y la tribulación y los juicios, porque eso sí está dado, eso va a ocurrir. Pero nosotros como creyentes no estamos enfocados en el anticristo, en la bestia, en la marca. Estamos más bien enfocados en estar preparados para la venida y poder recibir esta gran victoria que obtendremos solamente por medio de Cristo, donde Cristo tendrá la victoria final sobre Satanás, sobre el pecado, sobre la muerte, y nosotros gozaremos en esa victoria del Señor y reinaremos para siempre con Él. Entonces, al considerar eso, podemos nosotros ser bendecidos a leer y a escuchar, aun cuando no entendemos. El libro de Apocalipsis nos da mucha más información
más allá de lo que se considera especulación profética, nos da cosas para guardar, de regresar a nuestro primer amor, de asegurar de que nuestra corona, ¿verdad?, no sea removida de nosotros, ¿verdad?, de mantenernos en una relación personal con el Señor, no nomás de labios, no fingir, no actuar como si estuviéramos en el Señor, porque al fin de cuentas podemos pensar que ocultamos nuestra condición de todos, pero Dios sabe bien cómo está nuestra condición. Y no podemos esconder eso de parte, no podemos esconder eso de Dios. Entonces, entendemos, si entendemos el libro de Apocalipsis, este cambiará la manera en que nosotros vivimos. Producirá un cambio en la manera en que nosotros vemos las cosas y sobre todo cómo es que nosotros nos conducimos diariamente en nuestra vida diaria, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en el congregarnos entre semana, el domingo, en todo lo que nosotros hagamos. Ahora, algo muy particular que debemos de entender es cómo dice la frase, el que lee está en singular. Esto habla de una persona que lee, los que oyen, el que lee, singular, los que oyen, plural. Esto habla de muchas personas escuchando. La idea es probablemente de la costumbre de la iglesia primitiva, donde se prestaba atención, el público prestaba atención a una persona leyendo las escrituras y todos estaban escuchando y muy frecuentemente lo que se leía se iba explicando. Iban explicando, no solamente leyendo, explicando lo que la palabra de Dios estaba diciendo. Entonces en el día de hoy es como si Juan nos dijera a nosotros hoy, bienaventurado es el pastor que enseña sobre el libro de Apocalipsis y bienaventurada es la congregación que escucha. Pero más que todo, sea pastor predicando el libro de Apocalipsis, sea una congregación escuchando la prédica de Apocalipsis, bienaventurado es aquel que guarda las cosas que en este libro están escritas. Ahora, solamente con esos 3 versículos quise yo empezar este primer video porque hay mucha controversia que se ha levantado sobre la interpretación del libro de Apocalipsis. Sirve mucho entender, hay 4 aproximaciones básicas, 4 diferentes tipos de interpretaciones que surgen o que ha surgido hacia el entendimiento sobre el libro de Apocalipsis. A través de los siglos las personas se han aproximado a la revelación básicamente a una de estas 4 maneras. La primera es el enfoque preterista. Esta aproximación cree que la revelación trata solamente con la iglesia en los días de Juan. En este punto de vista, el libro de Apocalipsis no predice nada, solamente fue dirigida para la iglesia en el tiempo de Juan. Juan simplemente describe los eventos de sus días actuales, pero él las expresa con un código simbólico, así como así que aquellos fuera de la familia de cristiana no pudieran entender su crítica al gobierno romano. Es como si estuviera dando un código, un mensaje secreto a través de este libro, para que solamente los creyentes pudieran entender. Y el enfoque preterista, el libro de Apocalipsis era solamente para ellos, no para las iglesias en el futuro, mientras el Señor no viniera. Entonces, esa es una forma de interpretación que se ve. La segunda es el enfoque historicista. Esta forma de aproximación cree que la revelación es un panorama general, distorsionado de toda la historia de la iglesia. No nomás en el tiempo de Juan, cuando él tuvo esta revelación, sino que al pasar las edades, al pasar los siglos, en la historia de la iglesia, es algo que fue escrito no solamente como creen los preteristas para la iglesia en esos días, sino para toda
la iglesia. Entonces el enfoque historicista, Apocalipsis, predice el futuro, pero el futuro de la era de la iglesia, no el futuro del final de los días. En el enfoque historicista, Apocalipsis está lleno de símbolos que describa el ahora, lo que está ocurriendo el día de hoy. Por ejemplo, muchos han querido llamar a alguien la bestia de Apocalipsis, o el anticristo, o que Obama es el anticristo, o que Trump es el anticristo, que Julano de tal, el rey de España, Julano de acá, el Papa. Entonces los reformadores creían que el Papa era la bestia, el Papa en esos tiempos, y entonces este era un enfoque historicista, pero ellos no necesariamente querían creer que el final estaba muy cerca. Así que ellos creían que la revelación hablaba del tiempo de ellos, en las cuales ellos estaban viviendo, sin hablar necesariamente del final de todos los tiempos. El tercer enfoque es el enfoque poético. Esta forma de aproximación cree que el Apocalipsis es un libro lleno de imágenes y símbolos intencionados para animar y dar consuelo a los cristianos perseguidos en los días de Juan. Específicamente para los creyentes, porque cuando escribió el libro de Apocalipsis estaban bajo persecución, bajo el imperio romano, y entonces ellos creen, los que creen en esta postura de enfoque poética, creían que era nomás para animarlos y consolarlos en ese momento de persecución. En el punto de vista poético o alegórico, el libro de Apocalipsis no es ni literal ni histórico. Apocalipsis es un libro para significado personal. Ahora, llegamos a la número 4, el enfoque futurista. Esta manera de aproximarse cree que el empezar desde el capítulo 4, Apocalipsis trata con el final de los tiempos. El periodo que predice directamente el retorno de nuestro Señor Jesús, y en el enfoque futurista, Apocalipsis es un libro que principalmente describe el final de los tiempos. Aquí viene la gran pregunta. ¿Cuál enfoque es el correcto? Cada uno en cierto sentido tiene un poco de veracidad en cada uno de sus aspectos. El libro de Apocalipsis sí habla de los días de Juan. Sí dice algo de la historia de la iglesia. Tiene significado para nuestra vida personal. Aún el día de hoy tiene un significado personal para nosotros. Así que mientras elementos de los primeros tres enfoques tienen su lugar, no podemos negar el lugar del enfoque futurista. Podemos saber que el libro de Apocalipsis habla con claridad sobre el fin de los tiempos, debido a dos principios que extraemos en los primeros tres versículos que acabamos de leer, del verso 1 al 3 del capítulo 1. En primer lugar, creemos que el libro de Apocalipsis debe significar algo. Debe tener significado. Este es un libro que Jesús dio para manifestar a sus siervos las cosas. No es algo insignificante, no, al contrario, Jesús dio este mensaje para decidió manifestar esto a sus siervos, las cosas que iban a suceder. No es un libro de disparates sin sentido, es una promesa de bendición, no una promesa de confusión. Entonces, si no tenemos cuidado, podemos pensar que este es un libro confuso y perdemos de la bendición que tiene para nosotros. Entonces es necesario no ir a los extremos, mantenernos en una línea equilibrada y considerar diferentes aspectos, el enfoque preterista, el enfoque historicista, futurista, poético, y en cierto sentido hay porciones, especialmente en los primeros tres elementos, en las cuales hay verdad, sí, fue escrito para la iglesia en los tiempos de Juan, pero igualmente para la iglesia en toda su historia, y igualmente en la última enfoque del futurista, hablándonos acerca del fin de los tiempos. Segundo, aparte de creer que tiene significado, ya que Dios decidió manifestarlo a sus siervos,
es un libro de promesas, de bendiciones para nosotros. En segundo lugar, creemos que el libro de Apocalipsis definitivamente clama el tener profecía de predicción, hablando de cosas que iban a suceder, que iban a ocurrir. A veces con todo lo que está pasando en el día de hoy, la gente ha pensado, oh, no, no, ya estamos en el sello número tal y ya se soltó el caballo de la muerte. Tenemos que nosotros tener, ¿cómo se puede decir? Entender que son cosas que van a suceder. Pero a la luz de que nosotros desde el momento, ¿verdad?, que ocurra el arrebatamiento de la iglesia, va a haber un suceso de eventos uno tras otro que van a ocurrir de una manera repentina. ¿Cuándo será? No sabemos. No sabemos el día ni la hora. Pero una cosa sí es segura, va a ocurrir, va a pasar, porque Dios ya lo ha declarado, Dios ya lo ha dicho. Entonces Juan lo puso de una manera clara, las cosas que deben suceder pronto. No dijo las cosas que tal vez sucedan pronto, puede que sea. No, no, las cosas que deben suceder pronto. El tiempo está cerca. Y recuerden que no es en el tiempo del ser humano, no es el tiempo del hombre, es en el tiempo de Dios. Quien sabe, Él sabe las sazones en las cuales Él ha preparado, cuando Él disponga a cumplir y hacer lo que está escrito en este libro. Entonces Juan escribe sobre los eventos que estaban aún en el futuro, que están aún para nosotros el día de hoy, aún no han ocurrido, pero están por ocurrir. Entonces nosotros tenemos que estar apercibidos y sobre todo animando y exhortándonos entre tanto que estos días se van acercando, entre este momento está más cerca de lo que nosotros podemos imaginarnos. Cada día que va pasando es un día más cerca al acontecimiento. ¿Cuándo será? No sabemos, pero va a ocurrir. Entonces eso es lo más importante que debemos de nosotros considerar. Y pues bueno, esto se seguirá poniendo bueno, esto vamos a poder aprender muchísimo más con la ayuda del Señor y tomando el tiempo necesario, no yendo demasiado rápido, porque hay mucho que vamos a tener que um, explicar, muchas de las cosas que vamos a ir yo mismo estoy aprendiendo y voy a estar aprendiendo y juntamente conmigo ustedes lo estarán haciendo igualmente. Entonces, si Dios nos presta vida para la semana que viene, vamos a ver, a enfocarnos en los versículos 4 al 8 de este mismo capítulo 1. Y pues bueno, deseo que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes y que sea de bendición esto.